Continuamos a las 12:23. Estamos ya en la segunda media hora de este accidentado programa del día de hoy. Bienvenido, Yomar. Yomar Moreno es del Movimiento Coordinador Nacional del Movimiento Libertario de Venezuela y bueno, está llegando con nosotros, no fue por teléfono, es en vivo, para que no tuvimos la oportunidad de contactar a algunos vecinos con los que queríamos establecer en este momento una comunicación para hablar sobre una situación del Paseo Anauco. Y también, bueno, la situación de los colegios privados en Venezuela que está prácticamente en jaque mate. Darte la bienvenida por haber llegado a cabina y, por supuesto, hablar sobre esta alternativa o esta propuesta que significa el movimiento libertario en Venezuela, sobre todo en estos momentos, ¿no? En que Venezuela sufre una crisis, podríamos decir, política, moral, incluso de principios y valores en el país. ¿Cuán importante es la propuesta de ustedes como jóvenes al país? Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Realmente es un gusto. Y bueno, sí, en esta situación del país en donde estamos en una crisis creada, no es una crisis de mala planificación, no es una crisis creada para someternos, es muy importante las alternativas. Pero no solamente las alternativas de alcanzar el poder, sino alternativas de ideas, de propuestas, de proyectos de país. Y en el movimiento libertario creemos que la mejor propuesta que le podemos plantear al país es la libertad, en donde haya un respeto a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas, donde la propiedad es sagrada, donde la vida es sagrada y en donde las personas tengan la oportunidad de desenvolver su vida en plenas libertades y que el único límite sea el derecho ajeno. Todos conocemos la frase de que el respeto al derecho ajeno es la paz. Bueno, en Venezuela no hay paz porque se agreden esos derechos. Fíjate, dentro de ese movimiento, bueno, se pueden abarcar muchas propuestas, ¿no? En concreto, en este momento, ¿qué está haciendo el movimiento libertario y qué significa lo de libertario? Porque podríamos incluso, como son jóvenes, tal vez verlo de una manera no tan formal y sin embargo han llevado una cantidad de actuaciones y de planteamientos que son importantes escuchar. Sí, bueno, el libertarismo se basa en las ideas de la libertad, se basa en la idea del libre mercado, se basa en las libertades individuales, se basa en las libertades políticas. El libertarismo es la idea, o sea, es agarrar las ideas, no solamente de las libertades económicas, sino de las libertades personales. Individuales, sí. Exacto, individuales, y llevarlas a la política, al debate de las ideas. Y por supuesto, somos jóvenes, pero nosotros tenemos un gran talento dentro de la organización. Tenemos gente preparada, tenemos doctores en Derecho, profesores de Economía, tenemos centros académicos de nuestro lado, como se dice, o el Instituto Ludwig von Mises, como también tenemos el Centro de Cultura Jurídica. Tenemos un sinfín de organizaciones también a nivel internacional que nos respaldan, como la Internacional Libertaria, y que ellas se proyectan a través del movimiento libertario aquí en Venezuela. Es un choque interesante, Jorman, porque es todo lo contrario a este modelo político que actualmente rige al país desde hace 18 años. Es todo lo contrario, es control y libertad. Es como una paradoja el hecho de formar un movimiento en estas circunstancias, ¿no? ¿Cuál ha sido el reto más grande que ha tenido el movimiento para poder integrarse a la sociedad y poder encajar en lo que estamos viviendo actualmente y decir que la libertad es lo principal? Porque entendemos por libertad tal vez un concepto que podemos salir a la calle, que podemos caminar cuando hay un fondo más allá del control al individuo, ¿no? Sí, el principal reto del movimiento libertario fue integrarse como estructura. Es muy difícil en Venezuela formar una organización desde cero, pero lo logramos. Con los jóvenes, con los profesores, con los académicos, con los activistas, con los líderes que hemos formado, hemos consolidado una de las organizaciones libertarias más grandes del país. Y eso es un orgullo no solamente mío como coordinador nacional, sino de todos. Y yo le agradezco a todos los miembros por darnos la oportunidad y el esfuerzo que hemos dado. Y por supuesto que no es paradójico. ¿Por qué? Porque en una sociedad esclavizada como la venezolana, bajo el yugo del socialismo, bajo el yugo de una dictadura que constantemente nos somete, el anhelo de la libertad nace. Como jóvenes
no queremos vivir bajo este sistema. Y nos dimos cuenta cuál era el verdadero camino. Y tampoco íbamos a creer en engaños populistas de lado y lado. Creemos que la libertad se debe alcanzar, y más en este momento. Porque si no luchamos en este momento por la libertad, no la vamos a poder conquistar. Estamos hablando de cuántas personas integran el movimiento libertario y cuántas instituciones de las que ha señalado que siguen una asesoría junto a ustedes. ¿Y desde qué año está conformado el movimiento libertario de Venezuela? El movimiento libertario de Venezuela se fundó en el mes de agosto del 2015. Este año cumplimos nuestros 3 años. Nosotros tenemos presencia en más de 10 estados del país, con coordinaciones, con secretarías y con direcciones nacionales. Nosotros tenemos aproximadamente entre 10 y 15 organizaciones internacionales, como nacionales, académicas, como políticas, de aliados. Somos aliados del Partido Libertario en Estados Unidos, de los movimientos libertarios en Colombia, en Costa Rica, en Chile, en España. Tenemos el apoyo de la Internacional Libertaria, tenemos el apoyo de los TINTAC en Chile como Fundación para el Progreso, tenemos el apoyo de CEDICE, del Instituto Ludwig von Mises, el Centro de Cultura Jurídica, el Centro de Cultura Digital. Tenemos el apoyo también de sectores de la sociedad como movimientos estudiantiles, principalmente en Caracas, Aragua, en la ciudad, el estado Lara, Anzoátegui, Monagas, donde los movimientos estudiantiles, que son parte de las universidades, las principales universidades de esos estados, han comenzado a trabajar con nosotros, tanto en las actividades políticas como en las actividades académicas, donde le enseñamos a las personas nuestras propuestas y le enseñamos a las personas qué son las ideas de la libertad. Fíjate, en la semana pasada se dio en el aula magna el Frente Amplio de Venezuela Libre, que luego a los 2 días siguientes se conformó o se dio una integración entre la sociedad civil que dio inicio en las universidades a este movimiento, y luego el liderazgo político opositor se sumó a esta propuesta, a esta iniciativa. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Cómo ven esa unión del Frente Amplio Venezuela Libre? El Frente Amplio, nosotros no estamos de acuerdo. No solamente por cómo lo plantean, sino que no es algo nuevo. Es el intento de darle una nueva imagen a la fracasada y ya muerta Mesa de la Unidad Democrática. Su liderazgo político por traicionar el mandato del 16 de julio fue total. Por lo tanto, la mayoría de los venezolanos no los apoyan. Lo que nosotros vimos allá en la universidad fue un show donde los líderes políticos intentaron dar una nueva imagen. Ahí no están todos los jóvenes, ahí no están todos los movimientos estudiantiles y ahí no están todas las fuerzas del país. Mejor dicho, ahí está una minoría que intenta volver a monopolizar la palabra opositor. Por eso el movimiento libertario, junto a Soy Venezuela, le plantea al país el cumplimiento del mandato del 16 de julio y un gobierno de transición en base a un consenso político, un pacto republicano. Esa acotación que hace sin tomar en cuenta el hecho de que habían varios gremios convocados en ese acto, entre esos los gremios, incluso los chavistas disidentes, y estaban incluso conformados también por rectores de todo el país, varios centros de estudiantes de Venezuela estaban ahí. Y ya te digo, bueno, se sumó el jueves pasado la gente de la oposición. ¿No crees que es momento de dejar ciertos complejos o ciertas, vamos a decir, diferencias para pasar realmente a unirse a un frente independientemente? Porque los partidos tienen que existir en una alianza opositora que pueda enfrentar el régimen actual. ¿No consideras que debería pasarse un poco las diferencias y llegar a un consenso real de que la situación social del país lo necesita? Por esa misma razón nosotros nos unimos a Soy Venezuela. ¿Por qué? Porque cuando se habla de unidad para salir de la situación del país, para salir del régimen, debemos entender que esa diferencia que es fundamental es que ellos están luchando por participar en unas supuestas elecciones que no son tal cosa y que ellos pretenden que nosotros caigamos otra vez en el cuento de que si no estamos con ellos no vamos a salir de esto. Ellos durante más de 2 décadas han intentado salir del régimen. Hemos estado cerca de salir del régimen y ellos han traicionado la voluntad
de la sociedad, porque es muy claro que más de 7 millones de venezolanos arriesgados, porque fue un riesgo para muchos, incluso para el chavismo disidente, participar en la consulta popular del 16 de julio, que ellos mismos convocaron en una Asamblea Nacional que ganó con el 57% de los votos, en un proceso que se supone ellos iban a defender. No fueron capaces de defender la Asamblea Nacional, no fueron capaces de defender el mandato del 16 de julio, ni tampoco son capaces de defender y fueron capaces desde Soy Venezuela, que agrupa a todas estas organizaciones, de defender esos mandatos, porque no es solamente la responsabilidad de un grupo, somos todos venezolanos, y esa representación también tiene la capacidad de defender esa Asamblea Nacional. Ustedes tuvieron la participación también o el protagonismo de decir, bueno, los vamos a defender nosotros a través de la plataforma del Movimiento Libertario de Venezuela o a través de Soy Venezuela, que es la que agrupa a 20 Venezuela, a ustedes, también a la gente de Alianza al Bravo Pueblo. Sí, desde el principio, la fracción del 16 de julio, como el nombre lo determina, en la Asamblea Nacional ha demandado, ha declarado y ha anunciado la defensa continua del 16 de julio. Y desde Soy Venezuela, con distintos movimientos académicos, gremios, sindicatos, partidos políticos, etcétera, lo ha defendido en la calle. Hemos salido a la calle a rechazar el falso diálogo. Hemos salido a la calle para reclamar el cumplimiento del 16 de julio y por esa misma razón hemos logrado que la mayoría de la comunidad internacional rechace estas elecciones y apoye el mandato del 16 de julio. El trabajo de Soy Venezuela todos los días crece más, pero sin el apoyo de todas las organizaciones que saben que hay que cumplir ese mandato y que no hay otro camino que la rebelión, no vamos a poder consolidar un cambio en el país. Y ese es el trabajo de Soy Venezuela y lo estamos logrando. Bueno, estamos conversando con Yomar Moreno, quien es coordinador nacional del Movimiento Libertario de Venezuela. Nosotros vamos a hacer una pausa musical y identificamos la estación y regresamos con más de Tu Voz en la Radio. 12:44, continuamos con más de Tu Voz en la Radio este lunes 12 de marzo a través de radiocomunidad.com. Y ya les señalábamos que tenemos aquí a la gente del Movimiento Libertario de Venezuela, Yomar Moreno y Ernesto Soltero. Y bueno, el Movimiento Libertario de Venezuela es un movimiento que está unido a la Alianza Soy Venezuela y no están de acuerdo en la forma de cómo se ha hecho la conformación del Frente Amplio Venezuela Libre. Hablábamos de cómo hacer en la práctica, realidad, las propuestas y los proyectos que se trae no solamente el Movimiento Libertario, sino Soy Venezuela. Que no sea solo una utopía, sino que se haga realidad y que pueda captar la atención de los electores que están prácticamente desmotivados con la situación del país y preocupados por un día a día difícil en Venezuela. Nosotros estamos conscientes de que tiene que haber una transición, no solo porque tenemos que salir de la dictadura primero, sino porque la gente tiene que conocer nuestra propuesta bien. Tiene que haber una etapa en la cual eduquemos a los ciudadanos. Claro, hay muchas cosas que son innatas. Por ejemplo, el venezolano promedio entiende, aunque no se haya leído un libro de economía, sabe lo que ocurre cuando el Estado lo reprime por montar una microempresa. Sí. Y estoy hablando no solo de Lorenzo Mendoza, estoy hablando de la gente que vende chocolates en el metro. Ellos también son microempresarios, ellos también salen beneficiados cuando hay libre empresa. Y claro, por supuesto, me pueden argumentar que no deberían vender en el metro, etcétera, pero hay cosas que suceden porque el poder las reprime y salen por otro lado. El mercado negro generalmente es consecuencia de la intervención del Estado excesivamente en economía. Y mucha gente entiende que para sobrevivir esa represión mejor le sale dedicarse a una actividad como la compra y venta de productos que trabajar por un salario que en países como el nuestro es bajísimo. O sea, estamos peor que Cuba actualmente. Sí. Sí, hace 10 años uno se horrorizaba al saber que ellos ganaban $14 mensuales y actualmente un buen sueldo
un sueldazo aquí en Venezuela son $10 y uno lo gasta con 2 bolsas de supermercado. Tendrías que preguntar por cada propuesta, ¿no? Para decirte también cómo pensamos, pero claro, también Claro, les pregunto esto porque en función a las salidas que tenemos ante una situación crítica, no reconocida probablemente o seguramente por el gobierno nacional, tenemos una situación crítica a nivel social, económico, político. La salida es el cambio a través de elecciones presidenciales que han sido, bueno, ya señaladas como ilegítimas por la comunidad internacional, sobre todo convocadas por una constituyente de base ilegal, y nos vemos los ciudadanos de a pie casi acorralados y ponemos la batuta ante el liderazgo político. Sin embargo, hay ausencia, nos sentimos huérfanos del liderazgo político. Mientras ocurre el día a día de cada uno de los venezolanos, lo que hay es como una confrontación entre los mismos sectores de la oposición para encontrar la propuesta a la salida de la crisis de Venezuela. Mientras existe todavía un gobierno que sigue dando, bueno, la batuta en prácticamente todo, sin ir muy lejos. Interlace, bueno, conocemos quién es el presidente de Interlace, pero señala que si las elecciones fueran este domingo, hay 55% de electores que votarían por el presidente Maduro. Realmente la salida no es a través de elecciones. ¿Por qué? Porque la ciudadanía se cansó de participar en procesos fraudulentos que no van a ser reconocidos por la comunidad internacional. Incluso si nos imaginamos que estos falsos líderes que se lanzaron a la presidencia logran obtener el poder, la Asamblea Nacional Constituyente se quedaría y no sería reconocido ese mandatario por la comunidad internacional por participar en un proceso fraudulento y ilegítimo. Y por supuesto la sociedad se siente huérfana porque los líderes políticos, que incluso nosotros en algún momento apoyamos en el proceso de salir a las calles, traicionaron la voluntad de la sociedad. Porque la sociedad salió a la calle, arriesgó todo, absolutamente todo por la libertad. Y en el momento en que ellos les ofrecieron cuotas de poder como las gobernaciones, retrocedieron. Muy bien sabemos que incluso cuando llamaron a la calle, luego de anunciar que iban a participar en las elecciones a gobernadores, la gente no lo apoyó en la calle, porque la gente no iba a salir a eso. Ahora, si la salida no es electoral, John Mark, ¿cuál es la salida? La salida es a través de la rebelión. Hay 4 pasos fundamentales que hay que seguir para que el régimen se logre quebrar. El primero es la presión internacional. Lo estamos logrando. Más de 50 países del mundo están atacando al régimen. Lo mantienen aislado. No le reconocen las instituciones. Y las únicas instituciones que reconocen son la Asamblea Nacional, que incluso la Asamblea Nacional, al no cumplir el mandato del 16 de julio, queda delegitimada, porque ellos mismos convocaron. Eso no fue convocado por la MU, eso fue convocado por una institución del Estado. 2, una rebelión interna. Y no es simplemente salir a la calle. La calle es muy importante, pero la rebelión son ideas. La rebelión es lo que hacemos hoy. La rebelión es también ir a la casa de tu vecino a platicarle sobre las ideas de la libertad. Nosotros venimos de una gira y hemos recorrido el país enseñando eso. El tercer paso fundamental es tener un consenso. Fíjate, eso yo lo entiendo, ¿no? La realidad es que tú haces tangible eso cuando cuentas los votos. Y cuando cuentas los votos es que tú vas a decir, bueno, mi idea en ese vecino caló. Y esa idea es lo que hizo que ese vecino o una comunidad o un país votara por mi propuesta. Porque lo otro pareciera ser eso, un sueño, una utopía, algo simbólico como lo que sucedió el 16 de julio, donde toda una población se abocó a ir a una consulta pública de más de 7 millones de venezolanos que estuvieron el 16 de julio con unas propuestas que se hicieron del cambio del Consejo Nacional Electoral, la posición de la Fuerza Armada,
y se quedó en un acto simbólico. Fíjate, el TCJ, ¿dónde está el TCJ que se asignó? Está en el exilio. La fiscal, que era la fiscal del gobierno, ¿dónde está? En el exilio. Entonces, lo que te quiero decir es las propuestas reales, prácticas, que se vean, porque la transición evidentemente es un proceso que puede ser largo, pero llevamos más de 18 años en un proceso que ha devenido en mejorar la calidad de vida de los venezolanos, el día a día en una farmacia, en un hospital. Mientras todo esto sucede que tú señalas, la gente se está muriendo de hambre, los niños no están yendo al colegio. Entonces la situación se va haciendo crítica y seguimos yendo de casa en casa, cambiando propuestas, pero lo real es ir a la elección y decir, bueno, ¿quién ganó? Claro, tenemos muchas cosas que debatir en cuanto al gobierno, ¿no? A la forma del gobierno, buscar la convocatoria a elecciones, pasarse la ley de procesos electorales, o sea, toda una cantidad de ilegalidades que es el sistema político del gobierno, ¿no? Claro, es bueno que la gente sepa que nosotros estamos a favor de las elecciones, pero no en las condiciones planteadas por el gobierno, y tampoco nos parecería justo que por una negociación se hagan elecciones en junio y tremendo triunfo porque antes era abril, ahora mayo y ahora junio. No, por ejemplo, el registro electoral hay que limpiarlo y eso es un proceso que no va a tardar un mes ni 2 meses. Eso incluso podría tardar hasta fin de año, hasta diciembre, que es cuando tradicionalmente se han hecho las consultas electorales en nuestro país, generalmente, con excepciones. Y tienen que imponerse condiciones, pero aparte de la auditoría internacional equilibrada, una de las condiciones tiene que ser que cese la Asamblea Nacional Constituyente. No puede existir eso. Y por otra parte, bueno, sí, lo del 16 de julio se puede catalogar de utópico, pero cualquier cambio de sistema cuando no se ha realizado es utópico. Antes de 1989 era utópico que se cayera el muro de Berlín. O sea, que seguramente pensaban algún día se acabará el sistema totalitario, pero va a seguir el murito allí atravesado. No, ese muro, ese símbolo lo destruyeron. Y claro, también hay que aprender algo de historia, no solo universal, sino venezolana. Sí. Nosotros en Venezuela a veces nos confundimos, ¿no? Cuando estudiamos en bachillerato, porque nos dicen que el 5 de julio declaramos la independencia y en 1821 ganamos la última batalla decisiva, aunque después creo que vino la del lago. Sí. Pero la cosa es, 10 años antes de independizarnos de verdad, nosotros nos declaramos independientes y fue en 1845 que España nos reconoció como país independiente. O sea, 34 años después de que un grupo de unos cuantos diputados en la Plaza Bolívar se reunieran en lo que hoy es el Consejo Municipal y por ende, simplemente el primer paso fue: somos una república, vamos a constituir un gobierno, así sea paralelo, así no sea reconocido por quien nos oprime. Y estamos cerrando, claro, Ernesto, claro, es muy largo, pero sí lo pueden... Pero eso es lo que había que hacer. Claro, pero pueden conocer más de todo lo que tú nos estás señalando a través de que lo sigan, Jorma. En la página del Movimiento Libertario, movimientolibertario.com.be, en las redes sociales como Movimiento Libertario. Mis redes personales son @YomarMR y de mi compañero @Ernesto Soltero, y la cuenta Twitter del Movimiento Libertario de Caracas es @MOV pequeña, LIB de Libertad, CCS de Caracas. Bueno, muchísimas gracias por venir hoy a la radio, a radiocomunidad.com y a Tu Voz en la Radio. Feliz tarde para todos, 2:56, chao.